Bienvenidos a Cuentos de Colores. Un arco iris para unir los cuentos a vuestros corazones. Y el cuento de hoy se llama Copito de Nieve y está dedicado a Miguel. Empezamos. Guinea Ecuatorial es un país al oeste de África. Está poblado de hermosas selvas, en las que en libertad y pleno contacto con la naturaleza disfrutan a sus anchas infinitas especies de animales. Allí vivía una preciosa y feliz familia de gorilas. El papá salía cada mañana a buscar comida mientras la mamá despertaba cariñosamente a sus hijitos para que estuvieran listos para el desayuno. Uno de los hijos era diferente y muy especial. Este, al contrario que el resto de sus hermanos, que gozaban de una oscura capa de pelo, tenía un hermosísimo pelaje blanco. Todo en él era más luminoso y brillante. Su piel más rosada, sus uñas más claras y su pelo muy blanco. Pero había algo más en él que le hacía muy especial. Y es que cuando alguien acariciaba al gorila blanco, la suavidad de su pelo hacía que solo pudiera pensar en cosas bonitas. Al abrazarlo, era como estar abrazando una nube de algodón. Por eso todos los gorilas querían y cuidaban mucho al pequeño gorila blanco. Un día, mientras los pequeños gorilas estaban con su madre esperando a que llegara el padre para desayunar, se acercaron a ellos un grupo de animales que no habían visto nunca. Eran muy altos y se erguían solo sobre dos patas. Con las extremidades superiores, que mantenían en lo alto, sujetaban unos objetos puntiagudos de madera y de metal. En la cabeza tenían muy poco pelo y el resto de su cuerpo lo tenían totalmente pelado y lo cubrían con extrañas telas de colores. Mientras se movían, emitían sonidos muy extraños y sus ojos expresaban miedo, enfado y también algo de nerviosismo. Estos extraños animales rodearon a la madre y a los hermanos del gorila blanco y sin darles tiempo de reaccionar, los empujaron hacia unas cajas enormes de madera y allí los encerraron. En cambio, al gorilita blanco lo rodearon con una gruesa cuerda, impidiendo que se moviera. Vio cómo metían las cajas en unos artilugios gigantes de metal que al moverse desprendían un oscuro y maloliente humo mientras emitían un sonido ensordecedor. Y cuando estos extraños artilugios móviles y ruidosos se hubieron marchado, uno de estos animales sin pelo y extrañas formas se acercó al gorila blanco e intentó tocarle. El gorila blanco pudo ver en él algo que no había visto en los ojos de los otros animales. En esos ojos pequeños y marrones intuyó un trato amable y simpático, cercano, ganas de llevarse bien con él y de tratarlo amorosamente. Viendo esto, el gorila blanco accedió a dejarse acariciar. Cuando el extraño animal erguido sobre dos patas le tocó, la conexión fue instantánea. El animal sin pelo sonrió. El gorila blanco sintió un calor diferente en su pelaje, un presagio de bienestar y confianza. Juntos subieron a la parte trasera de otro de los artilugios extraños y ruidosos móviles que se había llevado a su familia. Y mientras éste se movía a gran velocidad por la selva, el extraño animal sin pelo iba emitiendo sonidos que, aunque para el gorila blanco eran incomprensibles, le gustaban y le hacían sonreír. Fue así como empezó el largo viaje que llevó al gorila blanco desde Guinea Ecuatorial hasta la muy lejana Barcelona. En ese tiempo, el gorila blanco aprendió que el animal del que se había hecho amigo era de una especie de animales a la que llamaban humanos,
y que además de dejarse guiar por su instinto, como todos los animales, tenían algo a lo que llamaban mente y con ella podían organizar lo que querían hacer y controlar sus instintos. Esos ruidos que emitían y que les servían para comunicarse se llamaba lenguaje y aquellas telas que cubrían su cuerpo se llamaba ropa. Y aquellos artilugios raros, móviles, ruidosos y humeantes se llamaban coches. El humano del que se había hecho amigo se llamaba Benito Mañé y se convirtió en su familia. Tuvo la suerte de pasar unos días en su casa y después de jugar mucho y comer alimentos nuevos y deliciosos, se fue acostumbrando a que se dirigiera a él como Copito de Nieve. Por las tardes, Benito le llevaba a un sitio algo diferente a su casa, muy especial. Era un sitio lleno de árboles y agua, pero rodeado de barrotes de metal, y donde muy cerca de él habían muchas otras especies de animales. Leones, monos, jirafas, cacatúas. Allí le medían, le pesaban, le observaban moverse y comer. Con el tiempo aprendió que aquel lugar era llamado zoo, y un día Benito le anunció que a partir de ese momento sería su nuevo hogar, el Zoo de Barcelona. En la zona del zoo donde él vivía se hizo muchos amigos. Había más gorilas, ninguno blanco como él, y todos disfrutaban de las anécdotas de unos y de otros, y se juntaban a recordar la vida en la selva. A lo largo del día recibían muchas visitas de otros humanos, en su mayoría muy pequeñitos. Se enteró que a esos mini humanos se les llamaba niños. Eran muy graciosos y divertidos, y a Copito de Nieve le gustaba mucho mirarlos y hacer tonterías desde su jaula. En todos ellos veía a través de sus ojos mucha alegría y asombro por la vida y por los animales, y todos le trataban muy bien. Una tarde, una gorila hembra con la que solía coincidir para merendar se sentó muy cerca de Copito Blanco y no pudo evitar rozarle con su rodilla. La gorila hembra, que se llamaba Estrella, sintió una oleada de gustito desde los pies a la cabeza, notando lo suave y mullidito que estaba Copito Blanco. Le preguntó si podía acariciarlo más y Copito Blanco accedió. Estrella descubrió de repente lo a gusto que estaba acariciando y abrazando a Copito de Nieve, que cuando lo hacía solo podía pensar en cosas bonitas. Y a Copito de Nieve también le gustaba mucho que le acariciara Estrella. Se relajaba y disfrutaba mucho con estas caricias. Fue por eso que empezaron a dormir abrazados por las noches. Y tan a gusto y tan felices eran juntos que surgió entre ellos una fuerza mágica de la naturaleza que provocó que tuvieran un hijo, y luego otro, y otro, y otro. Tuvieron muchos hijos. Al tiempo, Estrella tuvo que ser trasladada a otro zoo y dejó así espacio a que otras gorilas, hembras, durmieran con Copito de Nieve, haciendo aparecer continuamente aquella energía vital que surge al unirse un macho y una hembra. Dieron lugar a gorilas y más gorilas. Con el tiempo, Copito de Nieve llegó a contar que había tenido 26 hijos, los cuales a su vez iban teniendo hijos con otros gorilas, a los que se iban sumando nietos y bisnietos y tataranietos. Copito de Nieve se fue haciendo mayor con tanto paso del tiempo, y entre aquella gran familia de gorilas, cada noche, todos los que podían y cabían se acurrucaban alrededor de él para ser abrazados por aquel pelaje blanco, mágico y ensoñador, que los transportaba como en una nube a las selvas de Guinea Ecuatorial y les hacía recordar de dónde era su naturaleza original. Una noche, uno de los bisnietos de Copito de Nieve, uno que era el más inquieto, curioso, travieso y desobediente de todos,
Le preguntó mientras miraban las estrellas. Yayo, ¿crees que algún día podremos volver a la selva? ¿Por qué estamos aquí encerrados sin poder salir? Estoy a gusto, me dan comida, bebida y cuidados, pero me gustaría poder saltar de rama en rama, bañarme en ríos naturales y gritar desde las montañas mientras golpeo mi pecho, como hacías tú cuando vivías en la selva. Copito de Nieve le explicó a su bisnieto y a todos los que estaban escuchando que él se había hecho la misma pregunta durante muchos años. Se imaginaba que su padre seguiría allí en la selva, libre, y cada día deseaba despertarse y darse cuenta de que todo había sido un sueño, y de que tanto él como su madre como sus hermanos volvían a estar en la selva. Estaba seguro que le habían sacado de allí porque él era especial, por su pelaje blanco, y que había sido llevado al zoo para dar alegría a los niños y hacerles ver que no todos somos iguales y que hay que apreciar y valorar las diferencias. Había vivido decidido a que aquel ejemplo era su misión de vida. Pero al mismo tiempo se había dado cuenta de que los humanos tenían algo que él creía que iba asociado a eso de tener mente, que provocaba que a menudo se creyeran más poderosos que la propia naturaleza, que los humanos se creyeran algo así como un dios, y que pensaran que tenían la potestad de obligar a un gorila como él a vivir donde ellos quisieran. Nunca llegó a enfadarse con Benito Mañé, que le sacó de su selva, pero sí que tuvo que pasar mucho tiempo mirando a su corazón para perdonarle. Siempre que veía una estrella fugaz, prefería pedir un deseo para los humanos. Deseaba que todos fueran felices, tanto como para no creerse más fuertes que la naturaleza, tan felices como para dejar de quitar la libertad a los animales como él. Cuando Copito de Nieve llegó al final de sus días, cuando su cuerpo abandonó este planeta, pudo volver al lugar de donde había venido, no en forma de gorila, sino en forma de aire, de agua, de plantas y de otros animales. Aquella fuerza que le había dado vida a él y a todos sus hijos sigue viva entre nosotros, al igual que la fuerza de sus deseos. Copito de Nieve quería que algún día los humanos dejemos de creernos tan fuertes y poderosos y que dejemos de esclavizar y separar a los animales y en su lugar estemos más cerquita de lo que nos une a ellos. Gracias por habernos escuchado. Si te ha gustado, puedes seguir nuestro podcast y activar las notificaciones. ¡Hasta pronto!